Hola, mi nombre es Juan Gabriel Mendoza, soy estudiante de Ingeniería Civil de la Facultad de Estudios a Distancia de la Universidad Militar Nueva Granada. Bueno, hoy vengo a hablar sobre un tema muy importante, sobre el manejo de la corrupción, la clase de ética. Nos hemos representado, digamos, cómo en los últimos años se ha visto afectado, por ejemplo, el valor ético y ha permitido casos de corrupción en nuestro país. Bueno, hoy traigo un tema muy conocido que es sobre la empresa brasileña Odebrecht, una empresa constructora que en la última década sus escándalos de corrupción se vieron reflejados en todos los países de América Latina, no solamente en Colombia, sino Brasil, Perú, países de Centroamérica. Una empresa que se dedicó a repartir millonarias cifras en coimas para poder acudir a los contratos. Entonces, Colombia no fue uno de los países que se fuera salvado, sino también llegó con uno de los proyectos de infraestructura más importantes para nuestro país y se volvió fue un nido de corrupción. Estos escándalos se reventó como en el 2016 y a causa de esas demandas y conocer quiénes fueron los culpables que intervinieron en los procesos de ejecución de estos contratos. En nuestro país varios testigos fueron callados incluso hasta con su propia vida. Entonces, además de que estas empresas dedicadas a la infraestructura, a la construcción, han permitido que para adquirir un contrato tengan que ganarlo por medio de sobornos, ha hecho que nuestro país se atrase en parte de nuestra infraestructura vial, porque ellos tenían uno de los proyectos más importantes de infraestructura en Colombia, que era nuestra famosa Ruta del Sol, que atravesaba nuestro país de norte a sur. Eh, Algo curioso de este caso de corrupción fue que en los demás países se dieron imputados grandes figuras políticas, pero en nuestro país se fue de antemano, se fue callando, se fueron tapando con, con dinero los fiscales y se dejó a un lado este caso de corrupción. Bueno, eh, una de nuestras propuestas es cómo nosotros como sociedad podemos llegar a intervenir para que estos casos de corrupción no se vuelvan a repetir. Entonces, primero que todo, nuestro país debe formular como unas leyes que le garanticen a todas las empresas por medio de transparencia puedan pasar sus pliegos de solicitudes y no sea que la empresa con mayor músculo financiero sea la que se adjudique estos contratos. Entonces, éticamente se ha visto reflejado que nuestros profesionales en nuestro país han permitido que les llenen su bolsillo de dinero y han ocasionado un grave daño a nuestro país. Bueno, a largo plazo nosotros como sociedad necesitamos promover una cultura de ética y transparencia, por ejemplo, más que todo en nuestro país, fomentando los valores de la honestidad, la integridad, la responsabilidad social y en todos los ámbitos. Y también se deben, como comentaba anteriormente, fortalecer las instituciones encargadas de luchar contra la corrupción y promover la participación ciudadana. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos nuestras veedurías para que vigilen y denuncien, ejemplo, estos actos de corrupción. Y así podremos construir una sociedad más justa, equitativa en nuestro país. Entonces, esperemos que estos casos de corrupción no se vuelvan a repetir, ya que afectan tanto la sociedad como el proyecto de inversión en nuestro país.
Bueno, por otra parte, tenemos un autor que nos nombra unos casos hipotéticos para cuestionar y, ejemplo, encontrar como los principios y evaluar en sí de una manera razonable los casos éticos. Uno de los más, ejemplo, un caso muy conocido que nos presenta en el escenario que dice que en un tren se dirige hacia 5 personas que están en la vía, pero hay una palanca que puede cambiar la dirección del tren hacia una vía en la que hay solo una persona. La pregunta ética en sí, ¿se debe accionar la palanca para salvar a 5 personas a costa de la vida de una sola? Ejemplo, esto es un dilema que nos podemos cuestionar. Ejemplo, hay muchos autores, muchos cuestionamientos sobre estos casos. Entonces, la cuestión no es, ejemplo, que la vida de un individuo vale menos que la de otros 5. Entonces, ahí sí va que todo, más que todo, es nuestra forma de pensar moral. Ejemplo, hay otro autor que se plantea, bueno, hay 5 personas, pues moralmente yo diría, no, es mejor sacrificar una para poder salvar 5. Pero en una cuestión que la persona que esté acostada ahí sea su mamá o sea su papá, ya sean 5 desconocidos. Entonces, ¿cuál palanca uno accionaría? Entonces, lo pone a pensar. Entonces, ahí donde uno evalúa como el bien. Si uno conoce a la persona que está ahí y no conoce a las demás, le quedaría como más fácil accionar la palanca para sacrificar a las otras 5 personas que están ahí. Este autor también nos nombra otros casos hipotéticos similares. Ejemplo, nos presenta el autor Luke en un escenario en el que un cirujano tiene la posibilidad de sacrificar a un paciente para salvar a otros 5, necesitando los órganos. Ejemplo, todas están como con la misma cuestión, pero tienen la misma decisión. Entonces uno no puede hacer como una evaluación, decir esta persona es menos importante y si sacrificó uno, salvó a 5. Hay otros autores que plantean estos casos hipotéticos, que si no, que la persona que ya está para sacrificar ya ha cumplido su vida, ha tenido un propósito, y las otras 5 que están ahí son una nueva generación, una juventud. Entonces, ¿qué decisión tomar? Pues en mi concepto particular yo digo que uno debe de tomar una decisión y su forma de actuar debe ser con la que no afecten a mayorías, aunque tampoco uno no se puede sacrificar para que otros estén bien. Entonces, eso lo pone a uno a reflexionar. Son temas muy chéveres. Este autor nos muestra varios casos, así como el que estamos nombrando. Bueno, por otra parte, tenemos una conjetura moral en la cual nosotros podíamos elegir varias. Hablaba sobre el utilitarismo, el egoísmo. Pues yo creo que escogí mi parte del egoísmo, la idea que siempre debemos actuar para maximizar la suma total de nuestro propio bienestar. Entonces, uno como individuo de sociedad debe actuar bien para que a las demás personas les vaya bien, o si uno actúa mal y a la otra persona le va mal, uno tampoco quiere que los demás actúen mal para que a uno le vaya mal. Es como una correlación. Ejemplo, un ejemplo en mi particular, si mi mamá está triste, ¿cómo debo actuar? Entonces yo debo actuar para que ella esté feliz, y de paso uno tiene como una paz, una deja como hacia el lado del egoísmo para uno poder efectuar y tener una tranquilidad entre el individuo. Como bueno, entonces como la ética del actuar, del bienestar de otro individuo también depende de mi bienestar. Bueno, muchas gracias.
espero que en este pequeño video fuera que haga una reflexión sobre la ética, de cómo debemos actuar y cómo la toma de algunas decisiones de, de nuestros dirigentes, de las personas que tienen ejemplo de poder de definir un contrato para nuestro país. Tanto, no es necesariamente que sea en infraestructura, puede ser en educación, salud, y cómo el actuar de una manera, ejemplo, antiética, con sobornos, coimas, afecta a muchas personas. Y ver que en nuestro país la justicia para los de cuello blanco ha estado como aislado. Toca ser un delincuente con, con bastante dinero para que de verdad la justicia no la actúe. Hay veces que la justicia actúa sobre los casos que no son de mucha gravedad. Por ejemplo, la persona que a veces roba un pan porque no tenía que comer, ahí sí le cae el peso de la justicia. Esperemos que reflexionemos y de aquí a mañana, si nosotros tenemos la oportunidad de estar en esos puestos, de dirigir a nuestro país, tomemos decisiones en bienestar de todos, en bienestar de una sociedad, de una comunidad y de un país. Bueno, muchas gracias.